aleluya, misionero, Pastor Bautista, aleluya, bienvenido para nosotros. Es un honor de tenerlos hoy aquí. Muchas gracias. Tengo este por aquí. Muchas gracias, amada pastora, muchas gracias, pastor, la iglesia. Agradecido de verdad de poder compartir la palabra de Dios en esta preciosa mañana de misiones. Y realmente me siento bien motivado cuando hablamos de misiones, porque la trayectoria de mi vida, por más de 20 años, desde Cuba, Haití, República Dominicana, y ahora aquí en los Estados Unidos, lo que hemos hecho es entregarnos a hacer la tarea del Señor en las misiones. Y le hemos titulado a este tiempo de estudio, las misiones en el corazón de Dios. El corazón de Dios late de manera positiva cuando una iglesia está haciendo misiones, porque misiones responde al propósito exacto que Dios le dio a la iglesia. Muchos teólogos se expresan cuál es el propósito fundamental de la iglesia o el propósito fundamental del hombre, porque nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Y han tomado el acuerdo de que la adoración es el principal propósito de la iglesia. Dios creó la iglesia para que se le adorara. Dios creó a Adán para que le adorara. La adoración es el primer propósito, pero como no hay adoración, como los hombres no le adoran, porque ¿cómo le adorarán si no le conocen? ¿Cómo le adorarán si no han escuchado hablar de Él? E incluso se han apartado de Él. Entonces Dios envía a hombres y a mujeres para que hablen de Él, para que el mundo pueda adorarle. Entonces el ser enviado, el llevar la palabra de Dios para que personas adoren y reconozcan quiénes son y quién es Dios, se convierte en un propósito fundamental también. Y quisiéramos abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer algunos versículos. Y estos versículos nos servirán como el auro, lo principal que estaremos viendo en esta preciosa mañana. Hechos capítulo 13. Y dice así la palabra. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Luciano de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Gracias, Señor, por tu palabra, siempre inspirada, siempre cumple el propósito. Jamás un hombre haya podido expresar tu palabra para declarar que ha llegado vacía, sino que tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo del corazón, discerniendo pensamientos. Tu palabra que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Tu palabra que ha llevado a miles de personas a un cambio y una transformación plena, inspirada por ti, Señor, para el hombre, para que el hombre pueda descubrir su propósito. Es ella la que hoy se expresa y se anuncia y se habla en esta mañana. A ti sea la gloria y te damos gracias por haber, Señor, dado esta bendición de poder expresar en esta mañana tu palabra. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Estamos prestos a escuchar tu voz, pero no solo a escucharla. Queremos también aplicarla, y no solo aplicarla, queremos también compartirlas con otros de las grandes bendiciones que tú tienes para la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Vemos la iglesia de Antioquía, una iglesia con muy buenas características. Una iglesia que por primera vez se le llamó cristianos
a los que seguían a Cristo. La palabra cristiano por primera vez se le expresa a estos en Antioquía. Y como expresa la palabra aquí, había muchos ministerios como vemos hoy, ¿verdad? Como esta iglesia, como todas las iglesias, tenían muchos ministerios, tenían muchas cosas que hacían, ayunaban, buscaban de Dios, pero había algo que faltaba. Y es que la iglesia está establecida a ir más allá del contorno donde está. Por eso que una iglesia realmente está metida en el propósito de Dios cuando la visión de la iglesia es universal. Cuando la visión de la iglesia es local, la iglesia podemos decir que está bien, pero también podemos declarar que le está faltando algo. La iglesia siempre tiene que tener el propósito de ir más allá de sus costumbres, de ir más allá de su cultura, de ir más allá de su idioma, de ir más allá de su idiosincrasia, y tiene que alcanzar todas las familias de la tierra. Cuando vemos en la Biblia que en el libro de Génesis capítulo 12 se le dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, lo que se le está diciendo a Abraham es que a través de ti voy a bendecir a la humanidad, pero voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando Dios llama a una iglesia, la llama para bendición, pero la llama para bendición global, para bendecir universalmente. La iglesia actual, la iglesia universal no ha crecido porque se centra en una visión local, y esto está bien. Se centra en una visión de alcance comunitario, de alcance de la ciudad, y esto es extraordinario. Pero no estamos yendo hasta donde el Señor dice. Y la Biblia dice ¿hasta dónde? Hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Y una de las cosas que aprendemos que último de la tierra, quizás pensamos que lo último de la tierra tiene que ver con la parte más lejana geográficamente mirando la tierra. Pero no, lo último de la tierra es el lugar inalcanzado. Ese lugar que no tiene una Biblia, ese lugar que no se le ha hablado a nadie de Dios, ese lugar que nadie ha podido llegar con la palabra de Dios, ese es lo último de la tierra. Y la encomienda nuestra en estos tiempos es poder hacer correr la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y vamos a hablar un poquito de misionología, porque quizá usted ha escuchado hablar de este término, misionología. ¿De qué se trata la misionología? Y usted quizás sí ha escuchado hablar de la teología, que es el estudio de Dios, y que tiene muchas materias o disciplinas que realmente se ocupan de estudiar a Dios, de estudiar sus características, sus atributos, y como tal la creación de Dios, el hombre y tantas cosas. Pero dentro de la teología, la misionología es algo sumamente importante, porque misionología es la ciencia que estudia la misión bíblica de la iglesia, la misión de la iglesia, y que formula los principios y métodos apropiados para extender la iglesia por todo el mundo. Una iglesia que no formula principios, una iglesia que no formula metas, una iglesia que no está interesada en que la iglesia llegue más allá, es una iglesia que está con una discapacidad. Puede que estemos bien en Jerusalén, puede que hemos ido un poquitico más allá, Samaria, Judea, pero nos estamos olvidando muchas veces de otros pueblos, y esto tiene lógica. Porque se trata quizás de otro idioma. ¿Cómo voy a predicar en un idioma que no es el mío? Tiene lógica que muchas veces desocupamos porque se trata de un viaje y esto ocupa recursos para pagar pasaje y todo. ¿Y cómo lo voy a hacer si no tengo recursos? Se trata de una inversión económica, y si no tenemos incluso ni el recurso para sostenernos aquí en nuestra iglesia local, ¿cómo vamos a estar pensando en ir más allá? Y hay jóvenes y personas que han ido a un viaje misionero y han venido inspirados, han llegado queriendo cambiar el mundo, y cuando llegan al comité de la iglesia le dicen: pero no, primero tenemos que centrarnos aquí, no tenemos los biles, no tenemos el dinero, y así el enemigo formula una estrategia de estancamiento para esa persona, para que no cumpla con el propósito de Dios. Ahora mi pregunta: si el propósito es de Dios, ¿será Dios un Dios que no provea para su propósito? ¿Será Dios un Dios que no abra las puertas para que su misión, para que su estrategia no se cumpla? Misión tiene que ver con envío.
La palabra envío indica lo que está al origen de un movimiento. Lo que empieza con un movimiento, cuando usted envía a alguien, lo mueve. Y quiere decir, cuando no hay misión, hay estancamiento. Cuando usted envía a alguien, usted lo impulsa, lo hace moverse, lo hace trasladarse, disculpen. Lo hace trasladarse. Pero mucha gente que no son enviadas son estancadas porque se quedan en el mismo lugar. Y el movimiento tiene dos cosas importantes. Una está el que origina el movimiento y el que continúa el movimiento. En este caso, Dios origina el movimiento en la iglesia. Y los hombres y las mujeres de Dios, llamados misioneros, continúan con ese movimiento. Realmente es importante entender que esta iglesia de Antioquía iba a comenzar una etapa importante en ella. Ciertamente las iglesias que apenas comienzan tienen que solidificarse verdaderamente, tienen que crecer localmente para poder llegar a tener hijos. Pero hay muchos que ya han pasado tiempo y no han tenido hijos y están en un estado de esterilidad. Cuando usted no tiene hijos, cuando entiende, entonces usted está estéril y Dios no quiere que nadie esté estéril. Dios quiere que la iglesia dé a luz. Dios quiere que la iglesia pueda crecer mucho más allá. Definición de misionero transcultural. Se conoce como misionero transcultural el envío de misioneros para plantar iglesias fuera del país de origen. Realmente esta es una tarea muy importante, pero es una tarea que tiene mucha, pero mucha responsabilidad implicada. Cuando hoy vemos las encuestas en Latinoamérica, los misioneros están yendo a los campos y están viniendo frustrados. Los misioneros están yendo con un corazón dispuesto, están saliendo con una fe, e incluso, si lo puedo decir, están saliendo con un llamado, pero están regresando de la misma manera. El problema es que no es suficiente con ser enviado. Hay que capacitar e entrenar hasta antes de enviar. El envío tiene toda una estrategia de capacitación para ir. Si nosotros al llegar a Haití, mi esposa y yo, hace 12 años atrás, no nos hubiésemos entendido la cultura haitiana, hubiésemos cometido muchos errores. Por ejemplo, quizás no hubiésemos llegado a estar tirando fotos y ahí mismo nos iban a matar, porque es muy difícil estar tirando fotos. La gente no entiende que usted le tire fotos. Usted tiene que prepararse directamente en la cultura del lugar. Usted tiene que estudiar la religión de ese lugar. Usted tiene que estudiar tantas cosas de ese lugar antes de usted poder ir a misiones. Cada iglesia debería tener un comité de misiones para preparar y enviar a todas aquellas personas que quieren salir a las misiones. Y es una inspiración muy tremenda cuando las personas quieren salir. Los misioneros transculturales hoy en día necesitan apoyo y cuidado en el área espiritual, económica, física y de relaciones interpersonales. El curso humano es lo más valioso que tenemos. Es por eso que debemos cuidarlo y ministrarlo. Este es un privilegio de gran responsabilidad que implica orar con vehemencia por ellos y por los familiares, así como sus colaboradores y la gente a quienes ministran. Algo importante es que muchas iglesias están capacitando y están enviando, pero no están acompañando al misionero. Hay muchos misioneros hoy que están llegando y son muy capacitados en muchas áreas, pero sin embargo se están quedando solos en los campos misioneros. La iglesia necesita darle un acompañamiento a los misioneros que están allá. En nuestro caso personal, al llegar aquí tenemos 5 misioneros de Cuba actualmente ahí en Haití. Tenemos una misionera de la República Dominicana. Si no hay acompañamiento para estos jóvenes, que implica también economía también, estos jóvenes y estas personas que están ahí, con todo el deseo y con todo el corazón, van a regresar para atrás. Hay una responsabilidad muy tremenda de acompañar. Hay una responsabilidad que Dios nos ha dado con todos los misioneros. Y le doy gracias a Dios porque esta iglesia lo hace y lo va a hacer aún más.
y están siendo enviados a Cuba, una nación que es muy, muy especial. Y no lo quiero contar mucho porque van a tener la experiencia. Pero es una nación con mucha necesidad de que iglesias como estas, pastores como los pastores de aquí y hombres y mujeres de Dios como usted lleguen a ese lugar. Una de las iglesias que está en República, en Puerto Rico, tenía muy pocos fondos. Y cuando fuimos allá, ellos sintieron de parte de Dios comenzar las misiones. Nunca antes habían hecho misiones. Estaba la iglesia con muchos problemas. Y la justificación siempre era que no hay economía. No había economía. Si no hay economía ni siquiera para acá, ¿cómo vamos a enviar a otros lugares? Estuvimos en una ocasión hablando acerca de las misiones, acerca de ser enviados, acerca de hacer la obra del Señor. Y ellos decidieron enviar una ofrenda para Haití todos los meses. Llevan 4 años enviando esta ofrenda para los niños de Haití, y desde ese momento que ellos empezaron a enviar, la economía de la iglesia se activó. Hoy están en un templo más grande, hoy tienen el triple de personas, y el pastor cuando me vio ahora me dice, el pastor Soto me dice, todo se debe a que activamos una ley de las misiones y la iglesia comenzó a hacer la obra. Hoy no solamente están en Haití, sino que están en Cuba. Y le hablé a los pastores de que estaban en Cuba y están ya también con visiones hacia Cuba. Y siguen creciendo porque cuando usted desarrolla la obra de Dios, la misma obra de Dios le va a empoderar a usted. Cuando usted desarrolla el propósito de Dios, el desarrollar el propósito de Dios le va a abrir oportunidades, le va a abrir puertas a usted. No es lo mismo una iglesia sentada a una iglesia activada, que cada persona de esa iglesia sabe el don, sabe el propósito por el cual Dios le ha dado. No estamos aquí para recibir. Hay un momento que llegó ya en esta iglesia, ha llegado en toda la humanidad, que hay que empezar a dar de lo mucho que Dios nos da. Uno de los países, ya llevamos 8 meses, que más yo miro con dolor es estando aquí en Estados Unidos. Y usted me dirá, ¿cómo vas a mirar con dolor si tú vivías en Haití, allá pasabas hambre, allá pasabas de todo y ahora estás aquí, tienes aire acondicionado, ya te regalaron un auto, ya no sé qué? Pero lo que sucede es que mientras más veo la abundancia, más me acuerdo de la escasez de Haití. Lo que sucede es que me duele cuando alguien puede botar un mueble o algo que dice que no sirve, y sin embargo eso es de lo último en Haití. Ese carro que están botando es el carro del año en Haití. Lo que sucede es que muchas veces estamos tan acomodados que no entendemos cuán bendecidos somos. La iglesia de los Estados Unidos tiene que entender que a pesar de la crisis, a pesar de las situaciones, a pesar de que hay que trabajar mucho, somos iglesias sumamente bendecidas. Somos iglesias que podemos hacer misiones, somos iglesias que podemos ayudar al mundo, y esto tenemos que entenderlo. Lo que sucede es que a veces usted coge, por ejemplo, en el caso de Cuba, usted coge $20 y dice, eso no es nada, se le va de la mano, pero $20 en Cuba significa el salario de un mes de un pastor. Muchas veces nosotros tenemos tanto que no podemos mirar mucho más allá a los que no tienen. Y hemos vivido, hemos nacido, lo que han nacido en este país, con tanta abundancia que asumimos la idea de que el mundo entero es de la misma manera. Y como me decía un hijo de un pastor en estos días, que eso es así en Haití, que ellos no tienen leche, y aquí hay guía, hay fruta, hay no sé qué. Y todavía con todas las ayudas X y Y, todavía me topo a veces, hermanos, ahí en el barrio que me dicen, hermano, la cosa está dura, y dije, vamos para Haití. Vamos a hacer un viaje misionero. Para que cuando tú regreses para aquí, cambies tu lenguaje y le digas, gracias Señor por estar en esta nación. Gracias Señor porque me ha traído a los Estados Unidos. Gracias Señor por haberme plantado en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera traer algunos ejemplos de misioneros transculturales. Yo sé que Dios está haciendo algo en ti en esta mañana. Dios quiere hacer mucho más allá. Tenemos el ejemplo de Abraham, padre de naciones. El surgimiento de Israel se inicia allá en un ambiente multicultural. ¿Por qué? Porque Abraham sale de Ur de los caldeos.
aquella ciudad y no tenemos tiempo para hablarle cómo surgen. Ellos mismos edificaron la torre de Babel y todas estas cosas. Dios lo saca y es el primer misionero transcultural. Tiene que salir, dejar su costumbre, dejar todo para montarse en un desierto donde él iba a comenzar, ¿qué? Una nueva nación, que sería el pueblo de Dios. Dios no mueve a nadie por casualidad. Y estaba escuchando a un joven que me decía cómo Dios lo movió de Puerto Rico y cómo Dios lo trajo acá. Dios no mueve a nadie por casualidad. Cuando Dios te mueve es porque Dios quiere hacer algo muy importante contigo. Dios no te movió aquí, y incluso casi todos nosotros somos misioneros en este lugar. Prácticamente no hemos nacido ni en esta nación. Hemos venido en esta nación. Entérate de algo. Antes del siglo XIX, los misioneros salían de aquí, de los Estados Unidos, al mundo entero. E incluso nosotros somos aquella respuesta, aquella causa de los misioneros que salieron porque predicaron en Cuba, en Puerto Rico, en tantos lugares, y tanta gente se salvaron, tanta gente recibieron al Señor. Pero algo está pasando, que las iglesias se están enfocando en ellas. Cada vez más tenemos proyectos más grandes. Y si alcanzamos un proyecto grande de templo, queremos un templo más grande, y no es que esté mal. Porque el de Dios es el oro y es la plata. Dios no puede hacer grandes cosas. Ahora, el problema de esto es que tú te centres tanto en tu proyecto que no estés ayudando ni siquiera una nación o una persona en necesidad. No tengas en miras un proyecto. Te has olvidado de lo último de la tierra y Dios te ha bendecido tanto. Tanto se ha centrado el hombre en esta nación que prácticamente no están saliendo misioneros. ¿Qué sucede? Ahora Dios está trayendo los hijos de aquella evangelización que hubo en aquella época. Dios lo está trayendo aquí en los Estados Unidos. Los está capacitando. Te ha traído aquí, te ha capacitado, te ha dado la economía, te ha dado todo lo que tienes. ¿Para qué? Pregúntate. ¿No será para volverte a enviar? ¿No tendrá un propósito Dios contigo y conmigo de traernos en esta nación con algún propósito fundamental en mira en las naciones? Bendito sea el Señor. Yo me gozo porque cuando veo la gente que da, veo realmente a Dios en ellos. Yo veo a Dios en la gente que adora. Yo veo a Dios en la gente que habla en lengua. Yo veo a Dios en la gente que hace grandes cosas. Pero veo mucho más a Dios en las personas que van donde está el pobre, donde está el hambriento, donde está el necesitado. Abraham es uno de los ejemplos de misioneros transculturales. José también. En muchas ocasiones Dios te llama a una misión transcultural como Abraham y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Con nosotros lo hizo. Yo tenía 25 años, mi esposa tenía 21 años y de repente hay que salir de Cuba, de la tierra donde habíamos nacido, dejar todo y hay que irse para Haití. Y Haití es el país más pobre del hemisferio, el quinto país más pobre del mundo. Donde vivimos 10 años sin electricidad y no quiero hablarle mucho porque queremos adelantar un poquitico en el estudio. Pero Dios nos saca de ahí. A veces Dios te llama, tú escuchas la voz. Cuando yo era un adolescente, mi abuelo me dijo, Dios te va a sacar de misiones. Y Cuba fue un país que siempre se creyó pobrecita. Y una de las primeras cosas que tuve que hacer cuando llegué a Haití fue llorar y pedirle perdón al Señor. Porque me di cuenta que con todo y lo pobrecito que yo creía que era Cuba, Haití era mucho peor. Y entonces me di cuenta de las riquezas que tenía en Cuba, que no la podía apreciar por una mentalidad impuesta. A veces la mentalidad que tenemos nos impide apreciar las bendiciones de Dios a nuestra vida. A veces la mentalidad que heredamos de quejas y de tantas cosas nos impide desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos una mentalidad de reino, es una mentalidad de dar, es una mentalidad de ayudar, es una mentalidad de colaborar. Cuando tenemos una mentalidad de desierto, es una mentalidad de dame maná, es una mentalidad de dame agua de la peña, es una mentalidad que me estoy quejando por lo que... Esa es la mentalidad que reina muchas veces.
Y cuando tenemos esa mentalidad, ni apreciamos el maná que viene del cielo, ni el agua que Dios le da, ni la nube en la noche, ni nada de lo que Dios hace. Nosotros apreciamos porque tenemos toda una mentalidad de esclavos. El problema fue que Dios había sacado al pueblo, pero ellos tenían una mentalidad de 430 años ahí en Egipto. Y esa mentalidad salió con ellos al desierto y no se habían percatado que allá eran libres. Seguían siendo esclavos, porque la esclavitud no es solamente física. Cuando ellos estaban ahí que lo hacían trabajar, la peor esclavitud es la espiritual. Y eso es lo que hace Satanás. Te esclaviza aún en medio de la abundancia, en un medio de todas estas cosas en Estados Unidos. Usted está esclavo espiritualmente y usted está diciendo, pobrecito, la economía está decayendo, tengo que estar haciendo overtime, no sé qué, y usted se está quejando y no puede ver las grandes cosas que Dios está haciendo en su lugar. A veces Dios te llama, pero a veces Dios te empuja. El caso de José, usted lo conoce, los adolescentes que están aquí. De la manera más tremenda, los hermanos, ¿qué le hacen? Le venden y lo sacan de su familia, lo sacan de su comodidad y lo mandan a otra cultura, a la cultura egipcia. Ahora tenía que enfrentarse a otra lengua, a otra costumbre, a otro todo, pero lo importante era que él sabía quién era Dios. Cuidado, yo conozco hombres de Dios que han llegado a este lugar y no están en las cosas de Dios. Ese fuego que tenía en Cuba, ese fuego que tenían en aquel lugar, ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque toda una cultura de este país lo domina. Y José no se dejó dominar por la cultura egipcia. Siguió creyendo que Dios le había llamado. A veces la manera en como Dios nos llama puede ser también la causa de nosotros decir que ya estamos mal. Que me venden mis hermanos, que estoy en la casa de Potifar, que estoy como esclavo. Todas las circunstancias que este muchacho pasó. Pero Dios tenía una misión transcultural en aquel hombre. Y era preservar a los propios que lo estaban vendiendo. A veces piensan que te están vendiendo y lo que te están impulsando a hacer el propósito y la voluntad de Dios en tu vida. A veces piensa que te están haciendo daño, a veces piensa que te están molestando y a veces tú te lo crees y el Señor te está diciendo, dame gracia que ellos son los que te están moviendo a mí. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero al final de los días, Él le dijo cuando ya había muerto el padre Jacob y ya Él pensó que se iba a vengar José y que le iba a pedir por todo lo que hizo y lo ibas a hacer esclavo. Y vinieron y se arrodillaron. Ya era de estar como la quinta vez que se cumplía el sueño de José. Cuando él dijo, se van a postrar delante de mí, vinieron y se postraron delante de él. Y besaron el piso. Y él le dijo, no, ustedes pensaron para muerte para mí, pero Dios ha tomado esto para bendición, para preservación de muchos. La misión de José fue una misión de rescate, fue una misión verdaderamente importante. Moisés también nació entre los egipcios, en la cultura de los egipcios, pero tampoco se dejó dominar por la cultura. El problema hoy en día es cuando te deja dominar la cultura. Llevo 8 meses aquí y con eso es lo que estoy luchando. Porque no quiero ser un dominguero. Y he sido dominguero porque muchas veces nada más voy los domingos a la iglesia. Porque quiero tener un tiempo de excelencia, pero a veces no encuentro la excelencia. Y cuando estudio la semana de lo que he pasado, pues no ha pasado nada. Porque está siguiendo el ritmo de cómo van las cosas. Y cuando viene a ver, usted se aclimatiza o se contextualiza al mover de la sociedad en el cual usted está. Pero Moisés, a pesar de que estuvo 40 años ahí, entre ellos, no se dejó dominar por esa cultura. Más bien Dios trató con él en medio de esa cultura.
Y quizás lo estaban pensando que él fuera el próximo faraón. ¿Cuántas cosas estaban pensando? Y el hombre quizás está pensando de usted, pero Dios tiene un pensamiento muy claro acerca de usted. Y Dios sabía que este pueblo que estaba sufriendo y que estaba llorando y que su clamor llegó a él, tenía que salir de un día de ahí. Hermano, cuando llegó el terremoto en Haití en el 2010, ¿sabe? Había más de 300,000 personas muertas. Todo lo que usted veía en Haití era cadáveres. Yo regresé, yo he dado testimonio acá, yo regresé un día después. La casa donde yo vivía colapsa y muere todo el mundo ahí. Dios me preserva la vida. Yo regreso para Haití. Pero ¿sabes qué sucedió? Que habían cientos de niños que habían perdido no solamente a su mamá y a su papá, sino en el caso de Peter había perdido 10 personas en su familia. Y cuando la casa se estaba cayendo y en el cuarto se cayó, se colapsó y murieron todas las personas ahí, Peter estaba en la sala debajo de una mesa. Y ahí él empezó a decir Amue, Amue, que es auxilio, auxilio. Y ya eran 3 días, él estaba clamando todavía. Y él escuchó cuando sus hermanos y sus familiares en el cuarto le dijeron, Namui, Namui, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Sintió cuando cayó sobre ellos y todavía quedaba así la parte de la sala donde él estaba debajo de la mesa. Y Dios llama a un tío de noche y le dice, ve allá a la casa de tu hermano. Y él le dice, Señor, yo no quiero ir a llorar. Toda mi familia murió ahí. Era el único que quedaba. Y cuando va, no ve nada y empieza a llorar y dice, Señor, ¿qué me quieres acordar con esto? ¿Me quieres recordar la tristeza del luto de toda esta muerte? Y él regresa para su casa, 4º día. Y al otro día el Señor le dice que vayas allá, a la casa nuevamente. Señor, ¿qué quieres hacer? Y empieza a llorar y empieza a protestarle a Dios que él no quiere ir. Pero ahí tiene una guerra intensa con el Señor. Y dice Pierre que él coge y va nuevamente. Y el Señor le dice, entra un poco más. Que él había llegado un poquito más adelante. Le dice, entra un poco más. Y cuando entró un poquito más adelante, escuchó a Peter ya agonizando que decía, Amue, Amue, mamugui, mamugui. Auxilio, me voy a morir, me voy a morir. Y ahí él llega y con mucha gente pudieron sacar a Peter de ahí. Fue el único que quedó de toda esa casa. Pero ¿cuánta gente está muriendo hoy porque alguien no escuchó la voz de Dios? ¿Cuánto hacen lo opuesto a este tío de este niño? Y cuando Dios le habla, le dice, ve, no van. Hay mucha gente con llamado tremendo de Dios y no se están moviendo en pos del llamado. ¿Sabes qué? Yo me quería ir de la misión. Yo quería abandonar, quería dejar la capa. Y todos me estaban diciendo que tenía que dejar la misión. Y yo me voy encaminando para irme. Y el Señor me dijo, ¿para dónde vas si para esta hora te he dejado con vida? Dios nos está dejando con vida porque tenemos una visión y una misión que cumplir. Y le estamos dando lucha a Dios y Dios tiene que estar detrás de nosotros porque Dios lo que quiere es ver a un hombre y una mujer encausados en la visión y en la misión. Y ahí usted sabe, todos los niños que hoy están rescatados ahí en Haití. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente que hoy claman por una persona que venga a orar, por una persona que venga a darle consuelo. Usted tiene lo más grande que un hombre y una mujer puede tener. Tiene el evangelio de Jesús. Pero el problema es que muchas veces pensamos que el evangelio es privatizado. Tenemos una patente, es privado, es mío. Y no sabemos que es de Dios para todos. Y que tú lo conociste con la misión de que lo compartas. Es porque Dios pensó que tú eras una persona que podía compartir su evangelio. Por eso tú tienes la palabra. Porque Él quiere que tú lo compartas. Moisés, el libertador, Moisés se regocijó al oír que Dios estaba a punto de libertar a Israel.
pero entonces oyó las nuevas de que él era el libertador. Te enviaré. Dios usa instrumentos humanos para realizar su obra en la tierra. Pasaron 80 años de preparación para Moisés y ahora era tiempo de actuar. Pasaron 80 años, pero llegó el tiempo de actuar. ¿Usted no cree que ya el tiempo de actuar ha llegado? ¿Usted no cree que el tiempo de ser enviado ya ha llegado? Dios está contando con nosotros. En el Nuevo Testamento también tenemos muchos misioneros transculturales. Tenemos el caso del apóstol Pablo. Y aquí en este pasaje, cuando comenzamos, dijimos que esta iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo le dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. La obra que Dios le estaba encomendando a Pablo no era otra que ser un misionero transcultural. Tenía que ir a todo el mundo antiguo a llevar un mensaje. Ni siquiera se casó para poder realizar la obra que Dios le estaba mandando. Y él dijo: me hice a todos para ganar a todos. Ahora realmente el Señor quiere muchos Pablos. El Señor te ha preparado tremendamente. Ha podido estar tanto tiempo en la iglesia, ha podido escuchar tantas cosas acerca de Dios. Creo que llegó el momento de no solamente lamentarnos por la situación actual que el mundo enfrenta. Llegó el momento de hacer algo al respecto. Y yo creo que por muy pequeño que seamos, tenemos algo en nuestras manos que el Señor quiere utilizarlo para bien. Jesús fue un misionero inculturado. Suele hablarse de la encarnación de Jesús y no de su inculturación. Él se hizo un judío del siglo I y cumplió con las leyes y costumbres de su pueblo y de su época. Jesús fue un misionero abnegado. Renunció a su posición celestial y su posición académica. No fue un teólogo profesional. Renunció a la independencia. Fue un bebé que dependía de sus padres. Un jovencito sujeto a ellos. Dependió de una samaritana para beber. Dependió de la ayuda económica de sus congéneres. Dependió de la protección de un techo al que le dieron acceso. Dependió del préstamo de una barca, de un asno, de un aposento alto y de aún una tumba. Muchas veces se habla de la encarnación, como Él vino a hacerse hombre, pero no se habla de la inculturalización de Él. Cómo Él tomó toda esa cultura y dice la palabra que cumplió toda la ley. Y hoy estábamos hablando el pastor y yo sobre eso. Cumplió toda la ley. Uno de los errores que se comete en misiones, ya para poder avanzar un poquito en esta parte de características y consejos para todo aquel que quiere salir a las misiones, es que queremos llegar a un país y queremos cambiarlo totalmente, queremos cambiar la costumbre, queremos cambiar todo. Esa es una mentalidad colonizadora. Usted no va a llegar a imponer las cosas. Usted tiene que contextualizarse. Y hay muchas personas que hoy están teniendo problemas por esta situación. Cuando llegamos a Haití y las mujeres no se ponen pantalones, ¿podría mi esposa ir a algún culto en Haití con pantalón? ¿O no sería mejor ponerse una falda? ¿Y qué tiene de eso de malo? Pero que no podemos ahora llegar y decirles a ellos que eso está mal de la noche a la mañana y llegar y traerle pantalón a todo el mundo y que usen pantalón. Nos cuenta de un hombre que fue a África y llegó como misionero. Y llegó a una aldea muy tremenda y estaban todas las mujeres con los senos afuera. Y esta es la cultura de ahí. Y él llegó y él se sintió tan mal, el hombre, tan ofendido con esto. Y dice que llegó, predicó y vino para acá. Habló con muchas personas acá en los Estados Unidos y se llevó no sé cuántos miles de pullovers, que los cubanos decimos pullovers, pero aquí creo que le dicen teacher o diferentes nombres. Y blusas.
Y se llevó todas estas cosas para allá, para África. Un avión aterrizó, llevó y empezó a repartirle a las personas. Y dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya él se sentía contento, ya le estaba dando a cada uno de ellos y se sentía contentos. Y por la noche, cuando se iba a dar el gran congreso para él, donde todo el mundo por primera vez iba a venir vestido con aquellos pullovers de este primer mundo de aquí de Estados Unidos y todas estas cosas, y él se enfocó en estas cosas. Cuando el enfoque tiene que ser dar a Cristo ante todo, no dar una norma. Y dice que cuando llegó el congreso, todas las personas vinieron con el pullover, pero le abrieron dos huequitos aquí, todos estaban con el seno de todas maneras afuera. Y es muy tremendo, no se ríe, pero es muy tremendo los errores que estamos cometiendo, amados hermanos, por no saber que hay que, como dice la Biblia, inculturalizarse, darle a Dios lo que es de Dios, pero a César lo que es de César. Es importante. Él envió a su iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así como Jesucristo se despojó de sus derechos divinos y mostró la humanidad, el misionero transcultural también debe despojarse de sus derechos culturales y asumir en lo posible la cultura del pueblo en que ha sido llamado. Cuando yo llegué a Ecuador, a las alturas del Chimborazo, donde estuvimos 21 días con los indígenas de ese lugar, a nosotros nos dijeron que ellos comían muchos insectos y que comían muchas cosas raras. ¿Y sabes qué? Si usted va a ese lugar con la mentalidad de que no puedo comer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no está preparado para ser un misionero. Porque sabe, la única manera que le podían abrir las puertas ahí en medio de esos indígenas quechuas era que usted pudiera aceptar los alimentos, aceptar todo lo que ellos le dieran para que usted pudiera realmente demostrar que estaba identificado con ellos. Y le voy a decir algo, no fue muy fácil cuando me entregaron eso ahí medio crudo ahí. Y yo no sé de cuánto tiempo estaba eso. Pero tuvimos que comernos todo aquello. Tuvimos que contextualizarnos ahí por amor a la obra, para hacer la obra que Dios quería hacer en ese lugar. Finalmente, después de todos estos días, muchos nos pudieron escuchar. Muchos pudieron decir, estos son como nosotros. Y a muchos le pudimos hablar del Señor. Si íbamos a la primera iglesia que fui a Haití a predicar, cuando me senté, usted ve que ahora yo no me quito el saco, ya me acostumbré, fueron 10 años. Pero cuando me senté, me pusieron un saco así. Y el pastor me dijo, un traje. Nosotros decimos los cubanos, se me puso un traje. Y me dijo, y si en Haití no va a poder ser sansá. O sea, aquí en Haití no se predica sin eso. Me puse el saco, el traje, y de ahí 10 años con traje. Hasta hoy usted ve, estoy aquí y sigo con mi traje. Ya me acostumbré. Pero es importante realmente que podamos realizar, que podamos tener esta humildad, hermanos, para poder desarrollar la obra de Dios. Con razón, Pablo, uno de los apóstoles apasionado con las misiones, nos da el consejo y el desafío. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para ganar a todos. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Con relación a Pablo, fue un excelente misionero. Su preocupación fue alcanzar a los perdidos. ¿Para quién? Para Cristo. No escatimó esfuerzo en mantener la obra de Dios. Queremos hablar de algunos factores que contribuyen al choque cultural. Cuando usted y los que se están preparando ya y los que se van a preparar, un factor es el clima al cual tienen que estar preparados.
El clima es un factor tremendo que provoca un choque cultural. En el caso de Haití, talan todos los árboles, porque se cocina con carbón, no hay electricidad, prácticamente nada de eso. Hay un calor tremendo. Eso provoca un choque cultural y usted como misionero, como hombre de Dios que va a partir, tiene que saberlo. Y no solamente saberlo, tiene que admitirlo y soportarlo por amor a ellos. La pobreza también puede darle un choque muy fuerte a usted. Ver los últimos misioneros que me llevé a Haití, wow, no dejaban de llorar. Ver un niño en la calle, usted no se imagina, y mañana lo ve de nuevo y me pregunta, ¿y ese niño dónde va? ¿Ese niño dónde vive? No, no vive en ningún lugar. ¿Cómo que no vive en un lugar? ¿Y dónde come? No, come de los basurero. ¿Cómo? Y yo quiero darle, quiero pasar, vamos a pasar de nuevo ahí con el carro para darle dinero. No, pastor, no puede darle dinero. ¿Pero cómo que no le puede dar dinero? No, le van a venir 1000 más y nos van aquí a secuestrar. Wow, pastor, al menos pase rápido a una velocidad extrema. Pero yo no puedo, yo tengo que darle algo a ese niño. Bueno, gracias a Dios pasamos, le dio y no pasó nada. Pero se imagina que usted con su corazón y su deseo no conozca esto de Haití y se para en una esquina con